inteligente, pero de repente rebeldona. Pues ahora sí que era como de esas amigas que tienes. Ajá. Que... del acomodo de los personajes. Okay. Al principio Jaime Palillo tiene una hermana mayor que es también medio punky. O sea, mucho tuvo que ver quien interpretaba a los personajes. Sí. O sea, se permitieron varias cosas entre ellos. Y que se empezaron a volver bien talentosos. De cómo, por ejemplo, pues sí, Carmen empieza a encontrar un perfil como más de fuerza, porque pues al final, pues es en donde también empiezan a hacer una historia como alterna entre ellos tres, como maestros jóvenes. Y entonces, bueno, involucran un montón de cosas. Sí, era Luisa Huertas, la maestra Gloria. Sentados. Jaime Palillo. Presente. Presente. Ay, qué bonito está. Presente. Presente. Marcelina Guerra. Presente, maestra. ¡Ay! Un carrusel de niños. Un carrusel de amor. Amigos, amigas de En 30 y 40, bienvenidos. Yo soy Rafa Martínez y este señor es... El que está comiendo siempre. ¿Qué tal? Yo soy Alberto Cerón. Muy bienvenidos a esta nueva emisión de En 30 y 40, donde nuestros recuerdos cobran vida. Exactamente. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros. El tema de hoy está bastante padre de esas cosas que, bueno, pues tenemos que admitir que sí éramos fanses. De hecho, muchacho, si no han ido, pónganle pausa aquí, si no han ido a ver el anterior. Porque ya spoiló que sí, ya, exacto. De esa manera, entonces vayan a ver. Spoiling. Sí, vayan a ver el capítulo anterior, pónganle pausa a terminen y vengan a ver. Exactamente. Saludos a Omar Gerson Lobato. Ese Axel. Saludos a Francisco Reina Justo. Saludos a Fernando Ramírez, el querido Artemanías. Muchas gracias por vernos y sintonizarnos. Hasta Cuernavaca, Morelos. Greta Castillo, te mandamos un abrazo también muy tronado. Leticia Domínguez, Mendoza. Joaquín Montiel, hasta Cancún. Saludos. Muchas gracias. Gabriela Blaza Martínez, muchísimas gracias. Bueno, ya forma parte del mobiliario. Sí, ya, por favor. Ya es patrimonio. Ya mi tía me va a cobrar regalías de cada... Ileana Gordillo, muchísimas gracias también por visitarnos, vernos. A Víctor Adrián G. Constantino, no podía faltar. Ese ya carnal. Patrimonio también. Sí, muchas gracias. Gabriela Velázquez, Jan Flicker, Verónica Velázquez, Juan Carlos Castalí Aguilar, Miguel Aldama Roque, Rosemary. Ya también tiene rato. Ya también, ¿verdad? Sí. Jan Reyes, Carla Agliaret. Órale. Carla Agliaret. Qué bonito apellido. Miguel Maus. Yo hay como un nombre. Miguel Maus. Mosquetero. Gabo Morales. Y Renato. Gabo Morales tiene Renato mucho. GL. Muchísimas gracias por seguirnos en este maravilloso programa de los recuerdos en 30 y 40. Y bueno, pues suscríbanse, por favor, suscríbanse. Díganos qué más quieren
recordar. Exacto. Suscríbanse, denle like y compartan estas publicaciones para que nosotros podamos seguir pues haciendo estos contenidos, porque de repente llega la hora de grabar y dices, oye, ¿cómo está el presupuesto? Sí, exacto. No, pues hay que monetizar, ¿no? Entonces, no, y además, la mano. Además hay que venir hasta el estudio. O Eso, sea, es lo más venir complicado. Hasta el estudio, sí. el catering que se pide. No, ¿para qué les cuento? Sí, mi carro gasta mucha gasolina. Suscríbanse al canal, por favor, se los agradecemos eternamente. A ustedes no les cuesta absolutamente nada. A nosotros nos beneficia un montón. Y pues, yo creo que nos beneficia a todos. A todos, porque seguimos además... hablando, seguimos dando temas. Exactamente. Y ustedes siguen disfrutando de esos temas. Órale. Y siguen acordándose y... ¿Viste lo que hizo? ¡Órale! ¿Qué fue eso? Ay, Botas. Bueno, saludos a Botas, es una tierna. Pues ven, vamos a platicar de algo que empezó en los años 90s. 89. Sí, a ver. Digo, no quiero ahora sí abrir tanto el de porque sí queremos recordar. El de de la de sí debe ser 80 y tantos, 89, porque yo estaba en cuarto de primaria. Okay. O sea, yo estaba en cuarto de primaria cuando 89, cuando esta novela comenzó. Sí. La onda es que, bueno, yo me enteré que esta novela iba a empezar porque, pues, mi tía Ruth, como ya te había contado alguna vez, nos heredaba toda la biblioteca de Toilet. Ok. Y bueno, pues obviamente era la sensación, desde el casting. O sea, desde el casting que va a empezar esta novela y que no sé qué, y que las nuevas... Porque además, desde que o sea, realmente lo único que había así como de niños para niños era Chiquilladas. Y fue un buen experimento que funcionó y que vieron que pues, sí podía haber una barra de niños para niños. Sí. Y la otra que también, bueno, pues ya se habían hecho, se hizo Chispita y se hizo Mundo de Juguete. O sea, sí había habido antecedentes, sí había habido sin embargo, algo. A pesar de ser ser protagonista, el personaje principal, siempre estaba la historia alterna que se volvía la historia principal, ¿no? Ajá, sí. Entonces, como que no era tan, ¿no? Pero pues era una escuela de niños de segundo de primaria, que bueno, pues poco a poco fueron perfilando cada vez mejor a los personajes. Cada familia nos contó una historia muy particular. De hecho, empieza, o sea, el primer el primer drama, digamos, de este grupo de niños. Entra la maestra Jimena, interpretada por Gaby Rivero, muy bonita, la señora. Muy bonita. Entra a su primer día de escuela, o sea, ya graduada como normalista. Entra al primer grupo que le asignan, que es en donde, bueno, pues obviamente entra a la escuela mundial, así se llama la escuela, y pues empieza a conocer, ¿no? Empieza a conocer a la gente que está ahí, a los chavos que les toca darles clase, y obviamente, pues, en aquel tiempo, pues, cuando los maestros se involucraban demasiado con los papás, ¿no? Y entonces, y con los mismos alumnos. Sí. Entonces, la primera historia que conocemos es la de Carmen. La primera historia que conocemos es la de Carmen, interpretada por una maravillosa actriz, que además también un primor de mujer, Flor Eduarda, con W. Flor Eduarda, que bueno, de niña era preciosa. O sea, yo fíjate, Beto, que en aquel tiempo en cuarto de primaria yo estaba más enamorado de Carmen que de María Joaquina, ¿eh? Yo creo que yo siendo prieto estoy de acuerdo contigo. ¿Tú estabas más enamorado de Carmen que de Valeria, de hecho? ¿A poco? Sí. ¿Ella era la que te gustaba, Valeria? Sí. Ah, mira. Bueno, Carmen... Creo que estoy descubriendo que tengo que ir al psicólogo porque podría ser que tenga una fijación con los lentes. Sí. Carmen, pues está sufriendo porque pues sus papás están atravesando ahí como por una situación ahí que puede acabar en divorcio. No se entiende muy bien qué onda. Porque además hay que tomar en cuenta... Estamos en los 80s todavía. Sí, estamos todavía en los 80s y
era un tema que no muy se tocaba. tabú. Sí, era, muy tabú. sí, El divorcio era algo innombrable y tampoco nos aclararon muy bien la situación. O sea, tampoco sabíamos si era por un asunto de dinero, si era un asunto de infidelidad. O sea, no estaba muy claro el por qué se distanciaron los papás de Carmen. Porque era una vergüenza. Que era... O sea, socialmente era una vergüenza. No me acuerdo quién era la mamá. Sí, claro, era vergonzoso. Era una vergüenza. Y ahora imagínate, por la situación que fuera... Sí, pues ya sí. Era doblemente vergonzoso. ¿Era más vergonzoso o no era más vergonzoso? El papá era Odiseo Bichir. De eso sí me acuerdo perfecto. Está bien joven. Pero la mamá no me acuerdo quién era. Puta. También otra jovenzuela, pero la onda es que te digo, no se entendía muy bien. Y el primer problema al que se enfrentó Gaby Rivero, la maestra Jimena, fue a este. O sea, fue a este y pues de ahí, obviamente... pues se conocieron Carmencita y la maestra Jimena y pues ahí o sea, como que el perfil, el primer perfil era como abordar la temática de cada uno de los alumnos, así como secuencial. Ya poco a poco se fue revolviendo porque al final pues sí siguió esa misma línea, sí lo fue perfilando. Sí, la mamá era Rebeca Manríquez, Inés de Carrillo se llamaba. Inés Ajá, exactamente, porque era esposa de ese Becher, Federico Carrillo. Ajá, exactamente. Y entonces, bueno, pues la primera situación que se enfrenta es esa. Obviamente, pues ya desde el principio, pues era un asunto de drama, que también era bien chistoso, Beto, porque a mí sí me pasaba que, de acuerdo a los perfiles, ibas diciendo, claro, esta es Natalia. Perdón. O sea, le cambié el nombre a Natalia Carrasco. Perdón. Bueno, saludos a mis amigos de la primaria, pues. Cuando estaba viendo un programa de los de Franco y está Mole. Ajá. Y les mandan un mensaje y les dicen, Franco, ¿cuándo invitas a Kareli Ruiz? Ajá. Y estaba con el cigarro el Mole y le dice... Está muy cara. No, ¿qué? ¿Para que venga? A entrevista. Córtale. Estamos en vivo. Mole, consíguete a Kareli Ruiz para los amos. No, vaya el pedo. ¿Sale cara? Sí, sale cara. O sea, que venga. Olviden, ¿pueden editar eso? ¡Estamos en vivo! Así bueno, te viste. La cuestión es que, por ejemplo, Carmen, pues en aquel tiempo mi compañera Natalia, pues era muy parecida a su situación. La siguiente situación así entrelazada es, pues empieza la rencilla y lo que se vuelve como el leitmotiv de la telenovela, que es el desprecio de María Joaquina con Cirilo. Porque, obviamente, pues el doctor, papá de María Joaquina, el doctor Villaseñor, no me acuerdo quién lo interpreta, pero la mamá es Karen Santiés. Y entonces llega María Joaquina de comer y les dice, pues es que la maestra es muy linda y está muy bonita y está muy jovencita, pero pues es que cómo es posible que haya un níger en el salón. Y entonces, ¡pum! Vale, ahí empieza la explosión, ¿no? Sí. Y entonces obviamente pues igual se vuelve un relajo porque el doctor Villaseñor pues se lanza el otro día a la escuela para conocer a Cirilo y ahí empieza, ¿no? Empieza uno de los temas medulares de Carrusel, ¿no? O sea, este amor imposible de Cirilo por María Joaquina. O sea, la niña... Claro. ¿Cómo le hacía aquella Mónica? Y pues así era María Joaquina Villaseñor con Cirilo, definitivamente así, ¿no? Era. Así era. Entonces, bueno, pues esa es así como la segunda historia que se cuenta. Y así, o sea, pero empieza a comenzar así como el perfilado que obviamente de todos los chamacos que metieron, pues obviamente por personalidad, pues fueron sobresaliendo. Porque la siguiente que sobresalió fue Valeria, precisamente. Cristel Clitbo, o sea, sobrina de Cintia Clitbo. Sí. Pues una niña inteligente, pero de repente rebeldona. Pues ahora sí que era como de esas amigas que tienes. Ajá. Que o sea, figuran, pero tampoco tienen una personalidad con la cual está dominando el resto del grupo. Ajá, pero pues a su círculo sí. Y entonces el problema con ella... Valeria.
Ajá. Tal cual. Y entonces el asunto es que también empieza a tener un enfrentamiento con la maestra Jimena. Porque, pues Valeria así como que... En un malentendido, no recuerdo cómo, pero como que intenta... sobajar sin querer a la maestra Jimena. Obviamente la maestra Jimena se queda así como de, pues, ¿qué pasa, chamaquita, no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí empieza el lío con ella. También, pues unos días no come y la maestra Jimena... Sí, la maestra Jimena va hasta la casa de Valeria porque ella no quiere ir a la escuela. Ya sabes, ¿no? O sea, cuando los maestros se involucraban y cuando no era... Sí. No, y de hecho sí. Cuando no era prohibido ir a las casas de los alumnos, ¿no? Sí, no era prohibido eso. No era prohibido que le compraras medicamento a la maestra. Ajá, exactamente. Sharon. Sí, exactamente. Y aparte controlado, ¿no? Medicamento controlado. Y bueno, pues ahí... Si no saben de qué hablo, vayan a ver el episodio de Sharon Yandet de Nomás por Convivir. Nomás por convivir, exactamente. Y bueno, así empezamos a conocer a Valeria. Acto seguido conocemos a los hermanos Pablo y Marcelina. Pablo Guerra y Marcelina Guerra. Marcelina Guerra, sí. que ahí... De hecho, la primera escena así en la escuela, es le quitan el sándwich o la torta o algo que estaba comiendo Marcelina. Está en la banquita y ¡pum! Se la vuelan. Y ahí se acerca primero la maestra Jimena. Ajá, y es Pablo, sí. Bueno, la cuestión con ellos es que no está muy claro. O sea, parece que Pablo reprueba y entonces Marcelina la alcanza en el segundo año. Sí, o porque sea, sí está más chiquita Marcelina. Y Pablo está más grande. Sí. O sea, sí, Pablo es más grande. Pablo es así como el buller de... Es bromista. Ajá, pero aparte es buller y aparte sí es gandallín. Es el que pone la tachuela. La tachuela. Ajá, exactamente. Sí. Sube. Y entonces, bueno, pues ahí está el asunto de Pablo, que pues es muy guerroso y que pues Marcelina, pues al fin y al cabo, pues es su hermana. Entonces, obviamente, a pesar de que pues este güey es bien buller, pues Marcelina está entre la espada y la pared, porque pues es su hermano. Y aparte Marcelina es una leidura. Es un pan de Dios, niña, o sea, claro. Sí, esa niña regala bombones, o sea, es así como que muy... Regala, qué bueno que lo aclaraste. Regala bombones. Sí, no voy a decir la otra porque no es cierto. Sí, exacto. Entonces, es como que sí, el yin y el yang, que lo vivimos muchos en la infancia. O sea, tienes una hermana cabrona y tú eres más tranquilo. Sí, lo entendemos bien. Yo también tuve una hermana. Ah, no, ¿verdad? No. Es hermano. Tenía pelo largo y parecía niña, pero no. Bueno, entonces Pablo Guerra y Marcelina Guerra, que bueno, pues obviamente también los pobres padres estaban hasta el socket, ¿no? Con Pablo y Marcelino. Canijo, ¿no? Pues sí le pegaba. O sea, sí había escenas ahí de violencia interdoméstica o... Intrafamiliar, exactamente. Sí. Y bueno, pues ahí estaban esos dos chamacos. Que al principio el second de Pablo Guerra era... El japonesillo. Sí, ¿cómo se llamaba? Takeshi, ¿no? Takeshi Koji. Que les he de contar que él sí se me olvidó cuando se estrena la película esta de... de Verástegui. ¿Cómo se llamaba? ¿De Verástegui? Que era así de la posguerra. O no, de la guerra. Sí, era posguerra, ¿no? Sí, recuerdo ¿cómo cuál. se llama? Es de un niño. Ajá. La película. Bueno, sale esa película, aquí les voy a poner el nombre. Ajá. Sale el Verástegui como un sacerdote. Y no sé quién está como sacerdote, enseña una foto y salen dos niños asiáticos. Dice, son mis sobrinos. Ajá. Soy un Takeshi Koji. Hubieran oído a este cabrón. La risa. Sí, pero nadie la única persona que entendió la referencia del chiste. Claro. No. Exactamente. Pues Koji y Takeshi eran los de la señorita Cometa. La señorita Cometa. Bueno, entonces dijimos... cuate, ¿cómo se llamaba? Es que estoy viendo... Ahí está, mira, ahí está. Aquí está. Kikimoto. ¿Así se llamaba? Kikimoto Takiguchi. Pero es que es... A ver, Yoshi. ¿Sí? ¿Kikimoto? ¿Así se llamaba su personaje? Takiguchi Yoshiki es el... Kikimoto.
Sí. No mames, después de 25 años supe cómo se llamaba. Sí, Kikimoto. Bueno, pues Kikimoto era el second y pues obviamente siempre traía así su cinta de Karate Kid. Sí, O exacto. sea, Traía la cinta de o sea, Daniel súper San. estigmatizado, ya sabes, Sí, así el o sea, oriental. Súper, ¿cómo se dice? Estereotipado. Sí, no, Ay, así el cañón, estereotipo. güey. Sí. Y según, o sea, yo creo que lo querían perfilar así también como medio gandalla al güey. Ajá. Y que sabía karate, eso era lo que me Porque imagino. siempre la hacía de pedo el morro. Ajá. Y que quería pelearse con todo sí, el mundo. Sí, Siempre al principio. Sí. Porque ya después el perfil cambió un poco para él. Se vuelve muy noble. Ajá, exacto. O sea, se volvió así como noble. Vamos a decir que como que lo mexicanizaron, ¿no? O sea, dentro de, o sea, en la convivencia con los niños como que se volvió más mexa, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, entonces el Pablo y Kikimoto, pues ahí andaban ahí juntos haciendo cosas. Otra de las gandalleces que hicieron así en los primeros capítulos, le mandan a Cirilo una carta falsa de María Joaquina. Ah, sí, qué padre. Muy gandalla, güey. Y no, porque aparte... Súper gandalla, güey. Sí, aparte no sé si... Bueno, es que también, o sea, se veía que este niño Mario se llama. Ajá. Pedro Javier Viveros. Ujú. Él es Cirilo. Ajá, es Cirilo. Como que no sé si todavía estaba como que aprendiéndole al actuado todo. Pero pobre morro proyectaba en la tele una cara de depresión. Sí. Cada Es que- capítulo, en cada segundo de la novela. Ahorita platicamos de eso, pero sí yo creo que mucho del éxito fue precisamente la inocencia. Sí. Y lo voy Y la a decir experiencia, así, sí, y la exacto. experiencia de las La falta escuelas. de experiencia de ellos como actores. Y de las escuelas Que, como... ajá, y del tacto también. Sí. Pero sí ellos, o sea, yo creo que mucho del triunfo de Carrusel fue precisamente esta ingenuidad de los actores, de los actorcitos sobre todo, que bueno, pues, o sea, muchas de las cosas eran, o sea, cuando lloraba Marcelina, no mames, sí se te ponía así la garganta. En así, en "Ay, esa güey". novela y en Corre se corre, Ujú. la ignorancia es importante. Exactamente. Exacto. Y no lo digo como algo malo, sino No, como- bueno, en el primer capítulo, cuando llora Carmen, no manches, o sea, sí sentí horrible. Acotación, Carmen, bueno, más bien al final decimos como en qué acabaron, los que sabemos en qué acabaron. como que van haciendo. Sí. Bueno, después de ese de Pablo Guerra y Kikimoto, Ajá. otra de las historias que presentan es la de Jaime Palillo, Puta. que al principio sale con una hermana mayor. Ok. No sé si te acuerdas. No. Bueno, pues ese es uno de los casos así del acomodo de los personajes. Ok. Al principio Jaime Palillo tiene una hermana mayor que es también medio punky. O sea, sí es así, Ok. medio punky, medio rebelde también. Uy, la anexaron. También, ajá, exacto. Y entonces, obviamente, el papá, que es Arturo... Sí. Tenorio. Sí, Tenorio. Arturo García Tenorio. Arturo García Tenorio, pues obviamente, pues está. Él es mecánico de oficio. Sí. Entonces tiene su taller mecánico. Pues obviamente, pues sí, esta cuestión de que pues viven al día. Sí, muy de barrio, muy ignorante el don. Ajá, muy de barrio. Sí, muy desesperado. Muy desesperado. Para las Jaime y cosas. su hermana, pues muy burrescos, Sí. ¿no? O sea, poco hábiles en la escuela, vagos, ¿no? O sea, Sí. los dos vagos. Y obviamente, pues el ejemplo de la hermana, que bueno, pues es bastante vaga y obviamente en esa desesperación así como de, Sí, nah, no sí, manches". y también tiene mucho que ver, y esto sí lo puedo así como que ver, porque sí me llamó mucho la atención el personaje de Jaime, Ajá. que su papá, o sea, era justamente el mismo perfil que tenía él, nada más que él era ya adulto. Sí, Y sí, él sí, era sí, un sí, güey sí. que al final se desesperaba porque no sabía Cómo resolver las cosas. Ujú. cómo tratar a sus hijos, porque sí le tocaban sus chingas al Jaime. Que al principio, era lo que te iba a decir, al principio sí se alcanza a detectar que Sí, también sí. Le ponía unos sopapos a Jaime. Sí. No, o sea, sí le daba sus zapes. sí. O sea, sí se notaba desde Sí, el principio sí, del sí. perfil del personaje que era muy... pusieron don violento, ¿no? Y Jaime... Desesperado más que violento. Sí, era muy impaciente. Muy impaciente. Sí, como que ya agarró la paternidad. O sea, sí Exacto. se nota en esa... tratando de analizar al personaje, que no es la intención, como que sí es de que le llegó la paternidad en un momento
no ideal, entonces todavía estaba aprendiendo, todavía estaba muy maduro, y como que esa es las reacciones que tiene. De hecho, es bien así de, me llevo. Y ya Y la poco a tiene poco, igual el hijo. y ya poco a poco fueron perfilando el me hierve la cabeza. Me hierve la cabeza, y los dos así, los dos son iguales. Y los dos eran iguales. Y vestían exactamente. igual. Muy parecidos. Sí, o sea, sus sí. overoles. Sí, Jaime, a pesar de que pues sí era manchadón el papá con él, Ujú. él lo veía como una imagen de Sí, como un héroe. un héroe. Sí, 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 siempre, siempre. Sí, era el héroe de Jaime Sí, Palillo. sí, sí, sí. Y obviamente también Jaime Palillo de alguna forma fungió, o sea, se fue posicionando como el justo del grupo. O sea, sí era el personaje justo. Sí. Pues sí, aunque realmente el liderazgo intelectual se lo dieron a Daniel, pero sí Jaime era más bien como el justo. Mira pues Jaime era el que movía toda la pandilla, porque... Pues sí, Porque al final el de acción al final. Ujú. Sí, porque Daniel era bien tranquilito, pero Jaime sí era el que... Ahora, Que a lo mejor se va a hacer, pues que se haga y que vámonos. vuelvo a lo mismo, o sea, a lo mejor en el perfil, en el primer perfil de Carrusel, pues a lo mejor sí estaba como pactado, como en el guión, que el líder iba a ser Daniel, porque era el inteligente, porque era el que movía, pero pues obviamente también cada personaje, cada actor, pues le puso su sello. Y pues Jaime Palillo pues sí pesaba muchísimo más. Buenísimo. O sea, no nada más en peso, o sea, no nada Cancelados. más en peso atómico, sino en peso molecular también. O sea, pues No, sí. o sea, ¿a qué me refiero? O sea, era muy líder el Sí. personaje. Y Daniel no era tan líder, a pesar de que, bueno, pues él era el teacher's pet. Sí. O sea, porque desde el principio Daniel es el que se presenta ante la maestra Jimena y bienvenida y Y si no mal recuerdo, al rato platicamos de otro asunto. O sea, ¿Con Daniel? sí, fue él. Ujú. Sí, fue él, no. Bueno, no fue él. Ya me acordé quién fue. Bueno, ya. Bueno. Ajá. Entonces, el Jaime Palillo, pues ahí anda. Daniel, pues ya lo mencionamos, obviamente era el ñoño del salón, Sí. pero no era Ñoño. buleado. Ya lo que te iba a decir, ñoño, pero no Sí, buleado. no era buleado, más bien sí era líder. se O sea, llevaba bien. porque Sí, sí. realmente ahí el buleado cañón por todos era Cirilo. Sí. O sea, Cirilo sí era por Todos todos. contra el Prieto. Qué Pero poca hasta madre, por la ¿verdad? pero también por la personalidad de Pedro Vivero. O sea, también eso, pues también se ponía de pechito. Sí, O sea, sí. también sí era buleado, pero pues sí Sí, se te lo digo. ganaba a pulso. Sí, te digo que sí, yo veo que ya en cuanto a su persona, como que no... No sé, como que le costaba trabajo, como que era muy tímido, como Sí, que... seguro, Entonces, seguro. el personaje sí estaba muy También para se abajo. fue para allá. Muy Sí, para abajo. exacto. Y qué mejor, y lo digo buena onda, qué mejor porque evidenciaba como muchos niños que tenían esta afrodescendencia, sí la pasaban mal en las escuelas. Sí era una realidad. O sea, sí era una realidad porque viene otra buleada. O sea, la buleada por las chicas, pues era Laurita. Laurita, que era la chavita con sobrepeso, que también la estigmatizan, así como Petunia, la de Cachún, que siempre está comiendo, ¿no? Pero además, pues Laura era así como la extrema romántica, la que leía las historias de amor, ¿no? Las historietas estas de amor. Sí, sí. De ¿cómo se llamaba esta? ¿Yolanda? De Vargas Dulce. Sí. Y bueno, pues súper estigmatizada Laurita, porque además también era buleada por Pablo. O sea, también. Sí, no, que su Pablo buller no era- se le iba a nadie vivo. O sea, estaba muy cabrón ese escuincle. Ajá. Y bueno, pues sí lo buleaban, se sentaba hasta adelante. Intentaba ser teacher's pet, pero pues no era muy ducha. No. O sea, no era muy ducha. Ahí las duchas, o sea, las inteligentes eran María Joaquina, Valeria y Carmen. Sí, eran las tres amiguitas. Sí, y bueno, pues obviamente ahí, pues Laura no tenía tanta Figuraba. cabida. Sin embargo, el guión lo hicieron bien para que nunca estuviera fuera del... Sí, del grupo. Sí, Exactamente. sí. Y además también la personalidad. O sea, la personalidad de Laura, que también metía ahí sus inserts. Pues es que era un balance, Bastante- porque sí, entre las niñas, María Joaquina y compañía, sí de repente había pues, el clásico hate.
Y como que ella le metía el balance porque ella todo lo veía romántico, todo era Ay, amor, qué toda la romántico. dulzura. Sí. Sí. Luego estaba la gringuita. La gringuita que pues al principio figuró demasiado. Ajá. Poco a poco su perfil, inclusive cierto. como actriz. ¿Era longueada? ¿Como pelo de hongo? No, era una pecosita, así de cabello rojo. Pelirroja, pues. A ver. Sí, obviamente era el estigma de que hablaba así en inglés. Pero los pues, gringos hablaban así. su personaje así como que... O sea, sí, obviamente no captó como mucha atención. Pero pues al principio sí tuvo ahí sus inserts demasiado. Porque además María Joaquina pues sí se juntaba mucho con ella. Entonces tenía ahí como presencia importante. La que dices de cabello de hongo, también una chava que era así como que el justiciera, igual que el de Jaime Palillo, así como de la justiciera, sí. pero pues en versión mujer. David, que era el judío, era el como que el de diferente filosofía, así como para los mexicanos. Ajá. Que bueno, pues obviamente sí traía lana y todo, pero que ese no era como... No era ostentoso, no era... Ay, botas. Con razón hay moscas. Hija de Dios. Qué bueno que no están oliendo, Sí. Qué bueno. Qué bueno que todavía no pasa eso en internet. Sí, no. Y entonces, bueno, David, que pues al principio era un perfil bajo, pero poco a poco cuando se hace novio de Valeria, o sea, Valeria como que lo pone en el mapa, porque además, pues sí, un niño riquillo, A ver, como que David, romanticón. ¿David llega desde el primer día? Sí, es de la primera generación. Sí. Ok. Él se juntaba con otro chamaquillo, también medio picaresco, no al grado de buller de Pablo, Ajá. pero que tenía un lunar y también estaba un poquito rellenito. También su perfil no fue tan relevante, pero eran amiguitos, David y este chavo. O sea, era así como su... Es que al final no tuvieron... Y después David se juntó más con Kikimoto. Ok. O sea, como que tenía muchos papeles con Kikimoto, pero realmente su relevancia empezó cuando se hacen novios Valeria y él. Otro personaje que ya no estaba en el salón, creo que ya acabamos con todos los del salón, según yo. Si no... Pues a ver, dale un vistazo. Si no me falla la memoria. Es que poco a poquito también fueron... Mira, esta es la gringa. Ok. Así de lejitos se parece a Sariñana. Ándale. David, Valeria, Marcelina, de ella no me acuerdo, la gringa, el amigo de David, Carmencita, Laura, Pablo, María Joaquina, Cirilo, Jaime, Kikimoto, Daniel. Aquí hay un personaje que todavía no entra en la primera. Ahorita vamos a hablar de él. Ok, sí. Ese me faltaba. Otro de los personajes del principio era la maestra de música. Sí. Que era Raquel Pantowski o cómo... Pankowski. La que hacía Martita Sagún. Raquel Pankowski. La que hacía... En paz descanse, ¿verdad? Donde quiera... Ah, no, pues sí, ella era la maestra de piano. Ajá. Y ahí sí había un común denominador en donde pues todos la buleaban. No, eran unos hijos de... O sea, le ponían cucarachas, serpientes en el piano. Bueno, total, la dejaron así dañada de sus nervios. Pobre, sí. Otro personaje central, pues era la directora. La directora que, que pues sí era una hija, porque además también se aprovechaba de la maestra Jimena, porque como era novata, Sí. pues obviamente sí se manchaba bastante con ella. Y ¿sabes qué? Yo en esos tiempos, o sea, un año antes yo estaba en el kinder. Ajá. Yo estaba en el kinder en las abejitas que estaba ahí en Azcapotzalco. La directora, güey. era parecida. Era idéntica. No, pues sí. Idéntica. Hasta, ya sabes, vestida de super uniforme y así la directora del Jardín de Niños. Una hija de... Sí, pues así Pero como Tronchatoro, ¿no? O sea, así de ese tipo de... Sí, pero ya sabes, acá super finoles y todo. Y dices, no inventes. Igualita. Sí.
Y bueno, entonces otro personaje que también jugó un papel muy importante, claro. Don Fermín. Don Fermín, el conserje que venía desde España y que obviamente pues poco a poco fuimos conociendo su historia de que bueno, pues toda su familia estaba en España y que él tuvo que ser exiliado por angas y mangas, entonces tenía una vida muy triste y muy solitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente también los papás jugaban un papel importante. Sí jugaron un papel importante en esta primera parte de la serie. Y esto es importante de mencionar porque sí es el asunto de ver, a veces en varias series gringas te quitan ese elemento, el contexto. Y dices, ok, ¿y cómo es que hacen todo esto? O sea, sí está demasiado... O sea, sí se van... O sea, entiendo que es un elemento que le quitan para que puedan permitirse muchas cosas más. Y es que aquí sí era importante. Y aparte se empiezan a interrelacionar. O sea, por ejemplo, Johnny Laboriel, que era el papá de Cirilo, era carpintero. Obviamente su esposa Verónica Conca, que que bueno, pues obviamente pues eran de clase baja. ¿De Veracruz? De Veracruz, vienen a hacer carpintería, exactamente, y con también todo... muy estereotipados. Ajá, muy estereotipados porque con todo y todo, pues le echan ganas, o sea, de esos que son de buen humor, digamos. Sí. Imagínense. Sí, aparte, muy alegres. Johnny Laboriel. A pesar de que están bien empinados. Bueno, muy felices. Sí, viven felices. Viven felices con su estatus, con lo que hacen, y siempre estaba bien contento. Bien Pepe el Toro, ándale, papá del tipo de Cirilo, de Pepe el Toro. Exactamente. Haciendo el trabajo. Exactamente. ¿Dónde está Cirilo? Me saludas a Cirilo. Tú eres el papá de Cirilo. ¿Dónde está Cirilo? Sí, exactamente. Y bueno, pues obviamente poco a poco la maestra Jimena va conociendo sus contextos, va conociendo a los papás, va conociendo como pues a cada quien. Y los papás de Valeria, pues así como contadores así muy comunes y corrientes en la Ciudad de México. Los papás de David tenían una joyería, si mal no recuerdo. Los papás de Daniel eran filósofos y acá de la alta intelectualidad. Marihuanos. De hipsters. Sí. Ahorita les llamaríamos hipsters. Pues el papá de Mario sí también era así medio truculento, porque sí era como ministerio público, ¿no? Y ese también le ponía sus chingas. Sí, también, porque también era guerrilla, güey. O sea, sí era ministerio público, judicial, no me acuerdo qué. Sí, o sea, sí tenía, sí tenía ahí sus ondas. Sí. Los papás de Laura fueron los que menos, O sea, los papás de Laura como que fueron los que menos. Los papás de la gringa creo que jamás aparecieron. Los papás del chico de Lunar. Los de Kokimoto pues llegaban así como a cameos nada más. Sí. Y muy estereotipados también. Sí, muy esporádico, así de el director de Mitsubishi. Sí. Y bueno, pues así se desarrolló la primer parte. Y digo primer parte porque yo me imagino que tenían planeados estos 30 capítulos. Pero pues se hizo un trancazo. O sea, todo este estereotipo y todo este desarrollo y todo estar actuando, pues empezó a cautivar. O sea, había como varios ganchos. O sea, para muchos, pues la maestra Jimena, que les encantaba. Ahí está uno. Otros... Espérense, cuando después hizo el Club de Gaby, ahí sí dije, no, esta señora ya... Bueno, esta mujer ya está en los... Es sopa de letras, jugando en un tazón. Muévelas, cámbialas, forma una oración. Escribe lo que quieras y canta esa canción. La sopa de letras tiene ya buen sabor. Un buen sabor. La primer parte de esta onda, pues se tuvo que extender. Ajá. Y entonces en las extensiones, pues hay ahí como un acomodo de personajes. Y entonces, pues hay varios cambios. Sí, porque fueron relegando personajes. Fueron relegando personajes y incluyeron otros así para pulir bien el estereotipo. O sea, Pablo necesitaba un cómplice. Kokimoto definitivamente no fue un buen cómplice. No, Kokimoto era como nada más el clásico compa que tenemos en la primaria que te admira. Y ya. Pero no vale madre el mundo. Exacto.
Sí, y ya. O sea, y que en algún momento los papás te dicen, si te sigues juntando con este cabrón, te quitamos tu Nintendo. O sea, sí se notó Kokimoto. Y entonces entra Mario. Mario es el primero que entra a esta conformación de la escuela. La maestra de piano también sale, Raquel Pantowski sale, porque pues sí, su personaje pues, llegó a un punto donde ya. O sea. Psiquiátrico, la pobre maestra. No, o sea, ya. No, es que si eran de verdad, eran ojetes con la pobre maestra. Sí. Y posteriormente, no en ese bloque, pero posteriormente meten otro personaje que es un maestro de música guapetón, del que se enamora la maestra Jimena. Uno barbado, así, muy del tipo de... Del papá de María Joaquina. Muy de ese tipo. Que de hecho me acuerdo como que las niñas estaban también así como que enamoradas, más atentas. O sea, sí, como claro, que sí les llegó ese... Pero eso es después. O sea, ahorita el primero que fue así la inserción fue Mario. Porque Mario, pues sí venía de un contexto de expulsado de otra escuela. Los papás eran de escasos recursos. Ahí sí estaban en la lona. Yo no entiendo por qué lo metieron en una escuela privada si estaban en la lona. Pero bueno. Y la onda... Pasa. Y la onda es que, pues sí, lo aceptan. Y al principio, pues obviamente el buleado era él. O sea, como que hubo un rechazo general. Pero poco a poco, pues Pablo y Mario se empiezan a hacer ahí como pues, mala onda. O sea, sí, la mala hondez de Pablo crece muchísimo con Mario. No, porque aparte como que la maestra Jimena sabía el contexto y como que trataba de apoyar a Mario. Claro. Y Mario era una persona medio noble. Y de repente se volvió un hijo. No, pues es que con esa conjunción de Pablo y Mario, pues sí hicieron bastantes, o sea, cosas bastante pasadas de lanza. Sí. Y entonces, bueno, pues en algún momento, pues sí, se meten con la maestra Jimena. Obviamente, pues explota todo. Jaime amenaza a Mario a golpes. O sea, lo que pasa en cualquier primaria de cualquier zona escolar mexicana. Justo antes de que se hagan los supercompas. Sí, exacto. Acuérdense. Exacto. Porque sí, o sea... Acuérdense, tu compa... Lo que estaba padre es que estaba... Que más adorabas en la escuela... Te lo querías matar, sí, claro. Lo que estaba padre era eso, o sea, que era una estigmatización diferente a la que usaron, por ejemplo, en Cachún. O sea, ahí sí como que era un poco más obligada esta onda de... Claro, vamos a hacer personajes que vayan con la realidad. Y esta caricatura, te iba a decir, esta telenovela, más bien, mucho tuvo que ver quien interpretaba a los personajes. Sí. O sea, se permitieron varias cosas entre ellos. Y que se empezaron a volver bien talentosos estos chavos. O sea, que sí empezaron a tomarse ese papel. Y también la dirección de la telenovela, en el sentido de que fueron conociendo las personalidades. Creo que Rocío Ocampo. No, creo. Rocío Ocampo. Sí, ¿no? Hubiera hecho cosas mejores. O Pedro Damián. Según yo soy Pedro Damián, pero no sé, a ver. A ver, checa quién. Sí. Es que no, Pedro Damián no se me hace que haya sido. No, porque sí Dirigido por Pedro Damián. Sí, ¿Qué hubo? Pero producido por Televisa. Género creado por Abel Santa Cruz. Exacto. No, es que sí, o sea, la dirección, ok, sí es Pedro Damián, pero Abel Santa Cruz era más fresón. O sea, era menos o sea, porque ya cuando Pedro Damián hizo su versión de las escuelas, o sea, ya en la versión de las escuelas de Pedro Damián, pues sí te llegaba la seducción de una, ¿cómo se llama la de RBD? La que es preciosa. No es Anaí, no es Dulce, la otra, ¿cómo se llama? Maite Perroni. Pues no mames. O sea, eso. Pero aquí el asunto es que todo mundo, pues sí entramos en el rollo, porque pues es que o sea, con alguien te. Sí, te identificabas con alguno de los moros. Claro. Y dependiendo de la situación, te identificabas con cada. Claro. Sobre todo eso, te identificabas mucho con las situaciones. Eso era súper importante. Y bueno, este señor, Abel Rueda. No es Abel Rueda. ¿Cómo se llama? ¿Abel qué? No puedo creer que esto terminó. Que esto sea el final. Abel Santa Cruz. Abel Santa Cruz. Perdón. Eso, ustedes saben. Digo, quien conozca de esto, pido perdón. Bueno, la cuestión... No se pierda próximamente el show. No soy un chavo de ondas. No soy un chavo de ondas. Exacto.
Ajá. Bueno, la cuestión es que pues sí fueron muy tenaces para ir como sacando la personalidad natural de cada uno de los actores. Y exponenciando su rollo. O sea, de repente, pues a Cirilo le dieron muchísimo peso. Bastante. A María Joaquina le dieron muchísimo peso. A Jaime Palillo le dieron muchísimo esa historia peso. se volvió muy, muy importante porque justamente ya empezaba este asunto de, a ver, güey, o sea, deja de educar hacia tus hijos, güey. Sí, exacto. Entonces, fue muy central. Pero también fue muy importante la historia de David y Valeria, que fueran novios tan chiquitos. También fue muy importante esta onda de la patrulla salvadora. De cuando jugaban con la niña que no tenía piernas o algo así. Yo siento que el personaje de Pablo cambia y se vuelve bueno con la patrulla salvadora. A partir de que se topa a la viejilla. Ajá, sí, exacto. Sí, exacto. Que también... Sí. Ese está muy raro. Sí. Pero ya cuando... O sea, uno como niño, cuando entiendes que ya no está... La señora dices... sí te cambia. Una muerte sí te cambia. Y sí te pega y sí le pegó definitivamente a Mario. Sí, exacto. Sí, un asunto exacto como de reencontrar cosas. La patrulla salvadora y la casa abandonada. Porque te digo, o sea, se fue perfilando exactamente a cómo éramos los chavos en esa época, ¿no? O sea, de cómo sí tomábamos las calles como propias, porque pues, no existían estos peligros. O sea, simplemente meterse a las casas abandonadas y eso pues era muy normal para nosotros. O sea, inclusive nosotros ahí en Santa Mónica pues sí teníamos nuestra casa abandonada. Sí, siempre había un lugar, un punto de reunión para la raza, para la banda. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues obviamente todas las peripecias que pasan, ¿no? Las competencias, la escolta, las kermeses, pues estas, las, ¿cómo se llaman? Las bodas, de kermés, ¿no? Donde se casan David y Valeria y se juran amor eterno. de cómo, por ejemplo, pues sí, Carmen empieza a encontrar un perfil como más de fuerza, porque pues al final, pues es hija de Dios. Es hija de resultado de una pareja divorciada. O sea, todo se empieza como a consolidar. Obviamente las situaciones también empiezan a ser muy, muy coyunturales. O sea, si las situaciones iban acorde como con los tiempos que estamos viviendo. Pues obviamente también el asunto de la mamá de Gaby Rivero, bueno, de la maestra Jimena, que obviamente pues está pues aconsejándola, ¿no? Que no se clave tanto en el trabajo, que conozca a alguien. Que está muy insistente de ya, cásate, mija, y pues te vas a quedar. A sus 22 años. Sí, exacto, porque eso era el pensamiento en aquel tiempo, acuérdense. Y es cuando conoce por eso tienes 40 años, tienes hijos de 20. Es cuando entra una maestra con la que se empieza a llevar bien, que no me acuerdo quién era, y entra un tercer maestro de música, que es este señor Barbón, en donde también empiezan a hacer una historia como alterna entre ellos tres, como maestros jóvenes. Y entonces, bueno, involucran un montón de cosas. Sí, era Luisa Huertas, la maestra Gloria. Ajá, exacto. La amiga de la maestra Jimena ya no está tan sola, entonces eso ya concuerda un poco, porque también pues no podíamos pensar así en una maestra joven y bonita, solitaria. Sí. Y entonces va como concordando, ¿no? Y entonces, pues de repente, pues al ser de la misma escuela, pues viven en un barrio relativamente cercano, ¿no? En casas relativamente cercanas. Empiezan ahí a meter personajes. Lógicamente fallece Fermín, el primero. Señor, ¿cómo se llama? El actor. No te digo. Lo tengo aquí. Es que sí, pero no. Yo soy muy tiendo a confundir mucho esos nombres de. Benedicto. ¿16? No, Benedicto es su apellido. No, Armando Calvo. No, ese es el segundo. ¿Ese es el segundo Fermín? A ver, enséñamelo. No, pues el primero, ¿no? Sí, porque el segundo es... mira, Armando Calvo. Sí, porque el segundo es este. ¿Quién es? Sí.
Sí, el segundo. ¿Y cómo se llama? Él se llama... Ah, cabrón. Fermín. Es que está aquí toda la historia de Fermín. ¡Órale! No, bueno. Es que también... Sí. O sea, también llega un momento en que Fermín está enfermito. A ver, aquí está. Fermín, interpretado por... Era Augusto Benedicto, ¿no? Ah, Aquí ¿verdad? está No estoy tan Augusto Benedicto. Me Y... pones aquí unos delfines por primera vez. No estoy tan No te los voy a poner. Ah, Entonces sí, es No nos va a monetizar Augusto este Benedicto. No. Has dicho cosas peores que no se pueden monetizar. bueno, ok. Y las dejas. O sea, dijiste Níger, güey. Con eso ya no monetizamos. Pero Níger Hasta es Cirilo, güey. Pues eso, ¿qué Podemos perder el canal por eso. Oh, Ya dijiste divorcio, ella es ya Níger. dijiste... ¿Qué Ella más es dijiste? Níger. Violencia intrafamiliar. O sea, güey, No, hay bueno. palabras que ya dijiste que ya nos van a desmonetizar de golpe. Bueno, la cuestión es que fallece Augusto Benedicto. Fallece Augusto Benedicto, entra Armando Calvo, que es el que No, suple. Fermín, ajá. Pero también Fermín juega en algún momento un papel importante porque pues obviamente está enfermito, Carmen se conmueve mucho, y Carmen, Laura, la gringuita y la otra chamaquita del cabello de hongo la frecuentan demasiado a Fermín y lo cuidan, hacen también que la maestra Jimena pues ahí le eche un ojito. O sea, al final todos se entrelazan, todos. Ahí a lo mejor lo que hubiera estado muy interesante sería también el entrelace natural de repente con los otros grupos, ¿no? O sea, también hubiera sido interesante, pero pues lo que fueron haciendo fue como metiéndonos en el corazón a cada uno de los niños, que además fueron creciendo porque a esa edad, o sea, estás en segundo de primaria. Y obviamente en este año que pasaron a tercero, inclusive creo que llegan a cuarto, o sea, inclusive creo que ya cuando entra Jorge Rivero, ya estaban entrando a cuarto. Entonces imagínate, pues, cómo fueron creciendo. Sí. O sea, obviamente sí los empieza a ver, pues, más creciditos. Ludvica Paleta, no, bueno, o sea, de verdad que... un súper encanto y talento de esta niña. O sea, sí la odiabas. O sea, como claro, María Joaquina, por supuesto. claro que la odiabas. Ella no era así, obviamente. No, o sea, ella no era así. Obviamente, insisto, lo que fue muy padre fue que a los que ya habían estado en esa situación los hizo recordar. Sí. Los que estábamos en esa situación, llámese primaria de primero a sexto, pues nos enganchó porque era lo que vivíamos, eran nuestras problemáticas. La patrulla salvadora, cuando se reunían en la casa esta abandonada, pues las pláticas eran los papás, los maestros, los regaños, los azotes. O sea, lo mismo que nosotros. Soñar, imaginar y pensar qué vamos a hacer. Ajá, exactamente. Sí. Los 1000 demonios que traíamos en la infancia. Evidentemente, pues como si el contexto, pues sí, en un momento en nuestras vidas es más color de rosa de lo que pensamos. A pesar, ¿no?, de las adversidades, a pesar de que Mario, pues sí vivía una situación difícil, a pesar de que Cirilo vivió una situación difícil. Johnny Laboriel se gana la lotería, ¿no? O sea, cosas así que empiezan a pasar. Sí, que fíjate que justamente ahorita que dices eso, yo creo que ya como adultos nos complicamos más el asunto. Pero cuando somos niños, sí, están esos problemas, están las situaciones, pero son mucho más fácil encontrar las válvulas de escape. Sí, exacto. Y entonces, pues tu infancia se vuelve una maravilla. Yo no he escuchado a personas famosas que de cualquier tipo, ¿no? Ya sea un actor, comediante, deportista, quien quieras tú, decir, no, es que a mí me fue de la fruta, güey. Lo oyes tal vez de algún gringuito, como pasó con Jaden McCarthy, con estos chavos de los chicos Nickelodeon, con Amanda Bynes, pero realmente te dicen, es que tuve una buena infancia. Muy bien. Salvo que, pues, éramos pobres, o salvo que teníamos problemas con el alcoholismo de mi jefe, salvo que... Pero todos te dicen, viví una infancia muy bonita. Porque usábamos mucho las válvulas de escape y las detectábamos rápidamente y nos distraíamos. Y que además, pues sí, las válvulas de escape, pues, o sea, había varias, ¿no? O sea, estaba tu maestra que pues sí te comprendía y no estaba en contra tuya. Estaba
estaban tus cuates, estaba Estaba el mismo recreo, te ponías a jugar y te olvidabas de que te iban a poner una chinga al rato. Pues hasta ¿no? el mismo conserje, ¿no? O sea, que hasta con el mismo conserje podías ahí Sí, porque sí tocó en estas épocas en la que también los conserjes eran personas también más respetables, porque sí ya se ha vuelto también bien difícil esa dinámica. Uh-huh. Sí te ponías a cotorrear con el conserje o decías algo, lo conocías y se hacía tu super cuate, tu super compa. Saludos al Pablito, esperemos que todavía estés en este mundo, amigo. Era conserje de la secu. De la secu, él y nos llevamos a toda madre con él. Uh-huh. Entonces, sí, como que había muchas maneras de tranquilizarte, de sacar lo que tenías. Y aparte eso, ¿no? O sea, los maestros podían involucrarse. Sí. Tenían chance de involucrarse. No estamos. Y te ayudaban. Y iban a hablar con los papás. O sea, el papel de la maestra Jimena tal vez estaba un poquito exacerbado. Uh-huh. De que de repente llegaba Pero a la casa real, y estaba... Pero sí era. Sí, no pasaba sí. en la casa del alumno, pero pasaba en la escuela. Uh-huh. Señora, ¿me permite 5 minutos? Uh-huh. Sí, claro. ¡Pum! Y ya veían qué problemas. Oiga, Sí, maestra, porque gracias. además pues los maestros obviamente Sí. pues estaban ahí y obviamente veían, veían cuando se deprime David, ¿no? Por Valeria, ¿no? O sea, cosas así que pues aparentemente son insignificantes. Sí, yo también me deprimiría por Valeria. Sí. Y bueno, pues la verdad es que pues en ese momento no son tan insignificantes, ¿no? Ahorita que me acordé estaba cagado porque tengo una prima que se llama Valeria. Ajá, sí, claro. Buenilla y así muy del Ajá. estilo. Estábamos igual de la edad, güey. Y mi tía usaba lentes para ver televisión. Ya Sí, lentes grandotes de los- ochenteros. ajá. Y traía su cuerdito. Ajá, Se los igual. ponía y ya era la Valeria de Qué carrusel, muy cagado, güey. Y bueno, pues ya de las últimas inclusiones, pues meten a otro riquillo, también problemático, a Jorge Rivero. Jorge del Salto. Jorge del Salto, perdón. Rivero es acá sí, galán del él sí cine. es actor, ¿no? A Jorge del Salto, que El bueno, eterno pues galán de Sasha Montenegro. que obviamente hace súper empate con María Joaquina. Claro, pues es que eso es lo que ella buscaba y lo que Y le están- entonces, pues obviamente, pues a Cirilo le empiezan a echar leña. Ujú. Pero pues Cirilo ahora ya se ganó de Don Johnny Laboriel la lotería. Primero llega Jorge y entonces le empiezan a hacer la vida de cuadritos. Este güey está cabronadísimo porque Sí. pues, ya tiene María Joaquina por quién suspirar. Sí. Eso sí, no sí. pasa en la vida real. No, jamás. No, jamás. Sí, no, nada Siempre me más pasó. alejado de la realidad. Siempre me pasó. Nada más alejado de la realidad. Me sigue pasando. Sí, no. Me pasará hasta que me muera. Esa era típica. Bueno, o sea, típica. Entonces, pues ya le estaba pasando mal el Cirilo y decía... Y es cuando pasaba por la agencia de coches. Ajá, exacto. Y pasaba a ver el porchecito negro que parte, güey, bien Power Rangers, o sea, bien estereotipados, o sea, el güerito, que era, porque Sí, aparte su- Jorge del Salto ya traía un meche, así de esos tipo Power Wheels, blanco. Ujú. Y el que le encantó a Cirilo era un Porsche, negro. Y dices, no, o sea, híjole. Por ese pequeño detalle, la telenovela estaría canceladísima el día de Sí, hoy. pues sí, obvio. Así. Bueno, el caso es que el niño traía, el Jorge traía el carrito y se llevaba a Joaquín aquí, para Ujú. allá, y siempre andaba presumiendo su lana. Sus papás de Jorge eran personas que al parecer, corrígeme, Ujú. ganaron su fortuna a base de trabajo. Y Ujú. sus papás eran buenas personas. Bueno, la mamá no tanto, pero el papá sí era muy buena persona, muy noble el señor. Era como Sí. según recuerdo, o sea, porque también su perfil no estaba muy claro. Sí. Era amigo precisamente del doctor. O Ajá, sea, era amigo del era doctor. amigo del doctor Ajá. Villaseñor. Sí, era este señor, ¿quién era? Pero era No era Jiménez Cacho, era no, pero de ese estilo. Tomasi. Alejandro Tomasi. Sí. ¿Cuánta información tengo, Dios mío? El asunto es que este don, para mí, que era como politicón. O sea, Ok. nunca lo Nunca destaparon. Pero también sí. estaba estereotipado ya el Sí. politicón así. Pero una persona más Sí, centrada. más centrada, más sensata, Sí. porque al final, amigo del doctor, que también era muy centrado Sí, y el que doctor, era muy... el doctor empieza a hacer
precisamente por este bullying que le hacen a Cirilo, que le hace María Joaquina, y por la manera en la que trata, porque sí, se empieza a volver cada vez más arrogante María Joaquina. El doctor termina llevándose bien con el papá de Cirilo y con el papá de Jaime, que son los más empinados, protagónicos, o sea, porque la otra mitad también estaba muy empinada en billetes, ¿no? Sí, sí. Pero hizo buena amistad con ellos dos y como que empezó a entender cómo vive la gente que no tiene recursos. Y como por que eso te digo que yo siento a hacer que empatía, y a María Joaquina la trata de llevar por ese camino. Que yo siento que este don era político exactamente por eso, porque empieza como a mimetizarse. O sea, como que sí se empieza a mimetizar en eso y obviamente pues, o sea, es otro, o sea, se vuelve como otro tipo de persona, lidiando también con obviamente el Junior, que es Jorge del Salto, además del Salto, ¿no? O sea, como que el apellido muy politicón. Muy Pipiris Nice. Ajá, entonces obviamente, bueno, pues pues ya para ese entonces ya estaba muy estirada la novela realmente. O sea, ya estaba como que demasiado... ¿Sabes quién me llegó a gustar después? ¿Quién? La prima de Valeria. Ajá, sí, exacto. Empezó, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que empezaron a meter leasings ahí de familiares y no me acuerdo quién era. Andrea Legarreta, tenía como 15 años. Ah, mira, qué chistoso, ¿no? Pues... O sea, sí me acuerdo muchos inserts, muchísimos. Sí. Pero pues te digo, o sea, como que ya eran como muy obligados. Sí. Obviamente ya las historias pues ya las teníamos muy masticadas. Obviamente ya sabíamos cómo iban a ser las reacciones de todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya llegaba ese momento en donde decías, no, pues ya, o sea, y qué mejor manera exactamente como de... Sí, me acuerdo. Qué mejor manera de acabar esto que con una carrera de cochecitos eléctricos. De cochecitos, sí, o sea, sí se la canta. O sea, le canta el tiro el Cirilo a Jorge por el amor de Joaquina. Sí, María exacto, Joaquina. O sea, no sé, ya soy de otra época. No soy... Lo retaron a un duelo. Sí, no soy de ahí para atrás, soy de ahí para acá. Se retaron a un duelo. Como que, híjole, y María Joaquina, ¿qué dijo, no? O sea... María Joaquina dijo, no vas a ganar. Así de... Yo hubiera dicho con María Joaquina, a ver, pendejos, yo no soy juguete de nadie, no soy el premio de nadie, cabrones. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? Y entonces, ahí te das cuenta cómo es la personalidad de alguien que no puede darse el lujo de perder. Y que sabe que puede perder. Porque Jorge se hace amigo de Cirilo, le viene a hacer una tregua. Y entonces va el Cirilo con su carrito. Y le dice, a ver, es una absurdez, pero bueno, ya ahorita hablamos de eso. Y le dice, ay, a ver tu carro, que no sé qué, ahí está bien padre. Otro de los, el amigo con el que se juntaba Jorge. Sí, había otro. También bien malandro, el escuincle. Sí. Y le dicen, ay, no, está bien padre, que no sé qué, y bla, 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 a verlo, wow, ¿puedo manejarlo? Y pues Cirilo bien noble, bien lindo. Dice, y se lo descompone de la transmisión. Y va y se lo descomponen de la transmisión, o sea, no. O sea, hasta un niño imbécil como yo sabía que era un pinche Power Wheels eléctrico. Sí, claro. Pinche transmisión. Bueno, el caso, sí, porque supuestamente lo que hicieron fue meter las velocidades sin el clutch. Wow. Claro. Mucha información para los 7 años que yo... Bueno, para los 5 años que yo tenía. El caso es que les componen el carro. Y pues, se arma un mitote también entre los papás. O sea, el papá de Cirilo lo lleva el carro con el papá de Jaime al taller. Le dice, no, pues está fregada la transmisión. No sé qué, hay que importarla y que no sé qué. Y de repente en eso se entera el doctor, el papá de María Joaquina. El doctor Villaseñor. Está muy decepcionado de ella. Pero también se entera el papá de Jorge. Pero como no sé si se involucra, creo que no se involucra el papá de Jorge. Pero el papá de María Joaquina se apena mucho y va con Jaime. Bueno, digo con Jaime, con el papá de Jaime. Va con el papá de Jaime, va con el papá de Cirilo.
pues disculparse por las malas actitudes de María Joaquina y de Jorge y de la fregada. Ujú. Y me acuerdo que dice, no, pues es que hay que traer la transmisión de Estados Unidos, que no sé qué, y bla, bla, bla. Creo que Estados Unidos, no sé dónde. Y dice el doctor, yo voy a ir. Yo la compro. Yo Sí, les es ayudo. cierto. Ujú. Sí, O sea, ahí se cierto. pone del lado de Cirilo en este asunto de la carrera. Ujú. Y les ayuda y les va, pero así a nada, creo que un día, no sé. Sí, 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 le sí. llega la transmisión, Así de- ya alarma, ajá. friega el papá de Jaime, deja el carro jalando y todo. Ujú. Y pues viene el día de la carrera, güey. Sí, sí, sí. O sea, no manches. Y empiezan a preparar todo, ya están todos, está la maestra Jimena con su vestido que no sé si por lo menos lo lavó. O sea, nunca la vi con otra ropa que no fuera el vestido blanco grande ese que usaba. Y estaban todos los niños, los papás de los niños, o sea, de todos. Ujú. Sí, porque fue el evento. Sí, o sea, era así. Y realmente así era. Ujú. O sea, realmente acuérdate cuando vi así un evento de esa envergadura que no era de la escuela, pero sí era de la escuela. Ah, no, sí, siempre estaban todos. Sí. Sí, o sea, sí. Un partido de fútbol que hizo mucho ruido y había gente. Ajá. Porque osamos los pinches escuincles de primaria. Ujú. Atlético San Pancho. Ajá, ajá. O sea, pinches de equipo pitero, nosotros. Osamos retar en un partido al Cristóbal Colón. No, bueno. Entonces, pues obviamente, o sea, ¿cómo vas a comparar? Pues perdimos, obviamente. No Sí, pasó pues, lo sí. de las novelas. Bueno, el caso es que ya empieza la carrera y arranca Jorge y se le apaga el carro a Cirilo. Ching. Dice, no, pero esa pinche transmisión. O sea, ¿más drama o no? Sí, o sea, dice, no, pero esa pinche transmisión me lleva a la chingada. Ajá. Para los que no vieron esa escena, hagan de cuenta cuando arranca Anakin Skywalker en la carrera Ujú. de Potts, igual. Sí, no, drama Ajá, al sí, 1000. sí, entonces- Drama al 1000. Ya arranca el carro, le mete, pum, va en chinga. Lo alcanza Ujú. y empiezan a forcejear y empiezan a hacer cambios de velocidades y todo. Y de repente, Ujú. aparte, en cámara súper rápida la carrerita. Güey. Ujú. Se notaba que esos carros iban. Y y de repente nada más veías una mano adulta con una palanca de velocidades haciendo cambios. Güey. Dices, no mames, güey. O sea, bueno. Era fantástico. Yo quería un carro de combustión interna, chiquito, tipo Power Wheels. Obviamente no existían. Y pues que gana Cirilo. Exacto. Y se gana su besote de la güera. De la güera. Exacto. De la que desde que llegó estaba enamoradísimo. Sí, exacto. Exactamente. Y Eso- bueno, pues el asunto... Eso solo pasa en las novelas, señores. Y así... Yo sigo esperando ese beso. ¿Cómo te decía? No, afortunadamente ellas nunca me llamaron la atención. No. Bueno, y la cuestión es que pues así acaba ya, obviamente, el carrusel. Se avientan una segunda versión del Carrusel de las Américas, Ahí te va. muy igualito. Ahí resulta que empezamos con Azcárraga Milmo, que todavía estaba el famoso tigre. Ujú. Le dicen, oye, güey, pues allá hay un satélite que no se... Que se Que no regresó, se- que ajá. no sirve. Ujú, ¿Qué onda? Pues si se arregla, se puede enviar al espacio. ujú, Y lo compra el tigre Azcárraga. ujú. Lo repara y lo mandan. ¿El satélite se llama? ¿Morelos 2? Exactamente. Se lanza por ahí de 1991, más o menos, si Ujú. no me equivoco. Ujú. Morelos 2. ¿Qué hacía este satélite? Empezó a transmitir la señal de Televisa en todos los países de habla hispana. De Ujú. hecho, había un programa que se llamaba Estrellas de las Américas. Ok. Que decía, esto es Estrellas de las Américas. Y nada más se oía Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ujú. España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, ¿Y qué Panamá, era? Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Lo logré, me acordé. Oh. Era un programa que te presentaba, que era como para presentar cosas turísticas y demás de cada país de habla hispana donde estaba colocándose Televisa en esos momentos. Ajá. Eso era Estrellas de las Américas. Era como que la primera inserción que hacían de televisión local en cada país, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, directamente desde México. Ok. Entonces ya se veía en todos los países que te acabo de mencionar.
Ok. Su primer proyecto, Carrusel de las Américas. hacen un casting, piden castear niños de varias nacionalidades de habla hispana, Ujú. donde se arman, que yo, para mí fue un truco, no creo que haya sido así. Ujú. Y arman el nueva versión Ujú. de Carrusel llamada Carrusel de las Américas, como acababa de terminar el furor de Carrusel porque la Sí. repitieron y volvió a ser Sí, un madrazo. sí. Pues vamos a hacerlo ahora todo para que sea un madrazo en todos los países de habla hispana. No digo Latinoamérica porque también estaba incluido España. Ujú. Entonces, en todos los países de habla hispana, vamos a castear y vamos a hacer esto un boom. Ok. Y vamos a contratar igual a Gaby Rivero. Ujú. Pues no funcionó. A pesar, o sea, es Sí, porque fue la misma, ¿no? Fue Sí. ella misma. Sí, fue ella misma, la maestra Jimena, o sea, salió todo, el uniforme era casi igual, Ujú. nada más que, ya sabes, la tecnología de Televisa. Ujú. Ahora el pizarrón, bajaron Era- una como Pues sí, le metieron como Sí, le las- metieron ¿Y qué hacían en eso? Ujú. Mientras eran las clases, hablaban de los países de habla hispana, Ok. como para hacer, como que estaba para hacer más- match con el público. Como Netflix cuando hace sus series diplomáticamente correctas, ¿no? Exacto, no, o sea, lo Sí, hizo así claro. como para hacer empatía con el público de cada país, Ujú. pero no funcionó el proyecto, Claro, creo yo. sí, no. No, No, a mí no. no me llamó para nada la atención y yo estaba con ese No, hype es de que Carrusel. realmente estos chavos pues sí cautivaron. O sea, pues Tenían. obviamente... Y para decirlo, en esta novela, Ujú. sí, el afrodescendiente, ahora sí era Kalimba. Sí, exacto. Ahora sí era Kalimba. Nada más era- Exactamente. Esa es la acotación. Y pues bueno, ¿qué hicieron después de Carrusel? Pues realmente María Joaquina fue un boom porque de ahí Sí. hizo El Abuelo y Yo. El Abuelo y Yo con Y desde ahí con Gael García Gael Bernal. García Bernal y con Diego Luna. Ujú. No, está bueno. Diego No, Luna sí, apareció muy poco. Ajá. O sea, desde ahí empezó como la dinastía. Ujú. Se empezó a ser adolescente y cada vez se hacía más guapetona. Sí, claro. Sí, no. Y empezó a hacer guapísima. telenovelas juveniles, pero como que ya era tanto el bagaje que traía desde Ujú. que era más morra, que empezaron a darle proyectos más ambiciosos. Sí, mucho más pesado. A Ujú. a Ludica Paleta y se quedó, o sea, la que terminó haciendo telenovelas Ujú. realmente fue su hermana, Dominica. Sí, exacto. Pero Ludvica se fue muy para Al arriba. cine y a otros otro lados, tipo de al cosas. teatro. Sí, pues ahorita lo más reciente es una película, no me acuerdo. no, Con de Osvaldo. tiene esta con Osvaldo Benavides, que jalan escenas de una novela que hicieron en algún momento. Ajá. exacto. Está con esta con Osvaldo Benavides y también hizo una película que digo, qué pinche suerte tienes, pinche escuincle, Ujú. con Juan Pazurita. Ok. Donde es así como que se enamora de la doña, ¿no? Y pues que doña, ¿no? O sea, lo dica Paleta y ella se enamora de él. O sea, digo, el niño está bonito, ¿no? Sí, Pero sí. sí está acá. O sea, se fue por otro lado. O sea, se fue... Y varios, porque, por ejemplo, Pedro, o sea, Cirilo... Él se dedicó nada más a la producción. Sí. O sea, del otro lado de las cámaras. Sí, sí, sí. Critzel Klitbo, que es Valeria, ella sí siguió actuando. Sí. Ella se metió mucho en teatro, es una gran actriz de teatro. Ha hecho muchísimas obras. Sí. Flor Eduarda, también ha hecho muchísimo cine, sigue mucho actuando. Fue vocalista en algún momento de las Ya te ultrasónicas. Ya se te... No, hombre, pero Claro. se te deshacía la boca por decirlo. Salió, por ejemplo, en grandes películas como El Infierno, etcétera. O sea, ha hecho muchísimo también ella. Sí. De los jóvenes, pues el Pablo Guerra hizo Tu Segunda Noche. Ujú. Pero como que sin pena ni gloria. O Sí. sea, así como Sí, que sí. no fue un Es que también, trancazo. o sea, la segunda noche ya no era para nuestra generación. No. O sea, era una generación ya Más abajo, abajito. de Ujú. nosotros, como de mi hermana Andrea. Sí, exacto. Más o Sí, menos sí, sí, para los exacto. para los que hoy tienen como 30, 32, pues sí Ujú. estaba perfecto. Sí, el por ahí target. andaba. Y pues ya no sabían quién era este actor que hacía No, Guerra, ¿no? sí, Entonces, no. pues no conectó. Y para nuestra generación ya eso de la segunda noche, Ujú. o sea, ya era de la cotidianeidad de nuestra vida, o sea. Sí, sí, ya sí. no- ya Era no. el día a día. Sí, ya no conectamos y se nos hacía absurdo, digo, para mi edad,
Ya se me hace absurdo ver una película. Porque vi la primera y está muy cagada esta pareja de esta niña de esta... de Mariana Ávila. Y con este chavo, no me acuerdo cómo se llama con el que estaba. No fresón, ¿no? Ajá, que sí, que toda la pinche película estaban intentando hasta que por fin, güey. O y sea, se quedan dormidos. Sí, ese gag es así. Ah, ya spoileé. Ya spoileé. Ya spoileaste. Bueno, es una película que si no la han visto, véanla. Está... Por ese... Palomera. Sí, por esos dos personajes está cagada. Está palomera. Pero ya la segunda noche, pues ya no... Sí, no, la segunda noche no está tan... Sí, no. Bueno, otro que es así un crack es el gordo. El Jaime Palillo. No, el personaje del gordo en la primera noche. No, también es un crack. Hombre, no. Es Pobre que así se llama, ¿eh? O sea, su personaje es el gordo. El gordo, pobre güey. Sí, ese sí está muy cañón. Ese güey en todo el desarrollo de la película. Qué buena película. Me da un chingo de pena, güey. Sí. No, pero cabrón. Le pone una madre. No, pobrecito, güey. Sí, no. Pero ganó. Pero sí ganó. Termina coronando, güey. Exacto. Sí. Bueno, Gaby Rivero, pues también, híjole, le costó mucho trabajo. De hecho, en algún momento, pues se puso así como igual que Tatiana, ¿no? Así a hacer cosas para niños. El club de Gaby que el club de Gaby. Que todavía estaba muy joven. Ahí la llevaba. Le iba muy bien, pero pues terminó el proyecto, los niños cambian, el rating baja, Televisa le quita el programa. Adriana de Castro estaba pegando con tubo, güey. Vienen nuevos proyectos porque empieza a salir esta Sherlyn con Kids, salen las jeans, o sea, empieza a haber como que cambios y pues Gaby Rivero se va para afuera. Sí, y ahí se estacionó. Y empieza a hacer estas telenovelas, y entonces hizo telenovelas. Mucha gente, obviamente, en nuestra generación para arriba, perdón, lo ubican como, no te acuerdas de Gaby Rivero. Y siempre dices, oye, no, pues acabo de ver en esta novela, ya está canosa la maestra Jimena. Dices, sí, exacto. Gaby Rivero, el nombre, como que ya no hizo tanto ruido por el nombre Gaby Rivero, aunque hizo muchas cosas. Sí, puta, y es legendario su guerra de chistes, güey. No mames, es una alburera no, sí está ruda, güey. Está ruda la maestra Jimena. Sí. Y bueno, pues ya, de ahí en fuera ya nadie figuró. Sí. O sea, muchos cuentan que pues se dedicaron... Bueno, Arturo García Tenorio, Odiseo Bichir, bueno, o sea, sí, los actores que están... Johnny Laboriel. Sí, todos ellos sí siguieron su trayectoria. También me fascina esta actriz. Cecilia Gabriela. Cecilia Gabriela. Siguió, fíjate, salió Lupita Sandoval también. Dorotea. Sí, que era como la de la cooperativa, una algo cosa así. Por ejemplo, la que siguió haciendo... Sí, ahí sigue todavía en el radar la directora. La directora. Sí, normalmente sale de villana en las novelas. Sí. Sí, ya está toda llenita y así ya muy canosa, pero le dan unos papeles bien rudos, güey. Oigan, pues cuéntenos qué se acuerdan ustedes de Carrusel. O sea, neta que sí fue una sensación desde el 89 hasta el 92 más o menos. O sea, sí duró fue un ratote. Por eso es que cuando abren esta cuestión del satélite, pues como que fue la idea de vamos a pegarle por medio de los niños. Ajá, exacto. Y entonces, pues no pegó. Pues sí, exactamente. Pero sí, esta primera generación es como la primera generación de la academia. Justo. Sí, porque todavía hicieron otro remake que sí pegó, pero con ya generaciones de los que tienen hoy 25, 30 años. Se llama Viva los Niños. Ajá, con Dana Paola o con... No, con Daniela Edo. ¿Cómo? Daniela Edo. Ella es la que dice no me importa. No, esa es Ese fue un sketch, güey. Pero no salía... Vuelve a la escuela o algo así. Okay. No, es Anet. Muchos la confunden que esta niña, Dana Paula salía y no. Es Daniela Edo, la que hizo el personaje principal, vamos a decirlo así. La maestra es Sandra Legarreta, curiosamente, que te digo que era la prima de Valeria en Carrusel. O sea, como que conocía un poquito el concepto. Sí, pues más o menos. Y y tuvo éxito, sí jaló. O sea, jaló entre la generación de entre Andrea y Caro, de entre mis hermanas. Entre esa generación sí pegó. Porque ellos ya no tenían ni la más remota idea de que era Carrusel. No, entonces, pues sí. Sí, pues entra bien. Sí, entonces entró muy bien, les gustó, sí llamó la atención. La niña esta que salía, Moneta creo que se llamaba la niña. También una odiosa, igual que María Joaquina, güey. O sea, sí llegué a ver 2, 3 cositas que dije, hijos de su madre, sí
Sí están perfilando 2-3 a los niños. Ujú. Además que ya fue hecha por Televisa Niños. Ujú. Además que ya estaban haciendo estos realities también de niños de talento. Ujú. Pues tenían mucho elenco Sí, pues para utilizar. explotar, claro. Sí, entonces Ujú. pues sí, hicieron una tercera y pues te digo, jaló con su generación. Ujú. A mí no me llamó la atención para nada, o sea, dije, ay, me quedo con la del 89. Ujú. Y pues así el asunto con el carrusel de niños. El carrusel de niños, exactamente. Pues sí, pues una novela que nos guste o no, pero vimos. Sí. O sea, sí. Sí, Sí o sí. Sí es o que sí. ya era parte de tu... Sí, o sea... Sí o sí. Sí. No hay más. Sí, aunque fueras niño machito y dijeras, Sí. las telenovelas que no sé qué son para niñas, que no sé... Veías y te identificabas luego con algún personaje. Sí, nah. Y te quedabas y la veías toda. Carrusel de niños. Pues Pues muchas gracias. triste. Muchas gracias. Gran episodio. Gran episodio. Pues coméntenos qué se acuerdan de él, del carrusel y cuál era su personaje favorito. Ujú. ¿De quién? ¿Cuántos personajes tuvieron en la escuela? Ajá, y de quién estaban enamorados. Exacto. De cuál de los personajes. Exacto. Pues nos vemos la próxima. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Rafa. Suscríbanse, Gustazo. denle like Y comenten para que nosotros podamos seguir echando ganas y rascándole a la psique con En 30 Exactamente. y 40. Vámonos. vámonos.